Hola a todos y todas. Estoy muy contenta de estar otra noche con ustedes. Hoy en su cita con el Café con Iris, muy agradecida de que se estén conectando y deseo sinceramente que tengan una semana muy reflexiva, llena de buenos momentos, de una introspección bastante grande y sobre todo de reflexiones que les puedan servir para la vida. He escogido en esta fecha, 31 de marzo, un tema que considero puede ser de mucha utilidad, porque la espiritualidad, que es lo que les voy a plantear hoy, es algo que todos los seres humanos cultivamos y muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo seres espirituales porque no le hemos dado ese nombre, ¿verdad? Lo primero que quiero decirles es que la espiritualidad viene de la palabra latina spiritus, que significa viento o respiración. Aquí hay una oración hebrea muy bonita, que nos habla algo acerca de la esencia de la espiritualidad. Es el viento de Dios, el viento del Supremo o del viento del universo que sopla sobre ti o sopla dentro de ti. Fíjense qué interesante. Es como aquello que es trascendente y que llega a nosotros como una brisa. Y es muy interesante y es la frase Ruach Adonai. Sí, esta frase hebrea me parece muy bella. La espiritualidad ha sido ligada históricamente a las diversas religiones. Pero quiero comentarles que la espiritualidad no es un sinónimo de religión. Si bien es cierto, son las personas espirituales las que abrazan algunas religiones y ponen en práctica algunos preceptos que les permiten llevar una vida con un significado muy especial. No quiere decir que para tu ser espiritual tengas que ser religioso o debas cultivar específicamente una religión. Esto es lo primero que quisiera como tener en cuenta, que lo recordáramos. ¿Qué tiene que ver la espiritualidad con nosotros? Tiene que ver con lo que está adentro. Al aplicarse a alguien, a un ser humano, podríamos decir que tiene que ver con mirar hacia adentro de nosotros mismos. Y esto es importante porque estamos hablando de nuestra esencia, la esencia de nuestro ser. Y está ligado a un concepto muy lindo que es el concepto de la vida interior. O sea, buscar el verdadero yo, pero mirando hacia adentro. Ya no esclavas, por ejemplo, esclavos del ego, sino y ya no pensando tanto en lo que me rodea, en la comparación, en adquirir de pronto fama, prestigio, posición social o en el tema del consumismo. No es mirando hacia afuera, no es mirando hacia lo que nos rodea, es sentándonos o parándonos un momento a mirar qué hay dentro de nosotros. Eso es la espiritualidad, es esa brisa que llega adentro y muchas veces es verdaderamente transformadora y en muchos casos puede servir de apoyo invaluable para manejar situaciones que son muy adversas en el ser humano. El ser humano que tiene la posibilidad de vivir esa espiritualidad se ha visto que de alguna manera puede superar con mayor facilidad muchas adversidades, que puede tener dentro de sí unas herramientas muy fuertes que le permiten afrontar el día a día, las pérdidas, las situaciones complejas de pronto en que la persona se encuentra como en los límites, porque de alguna manera al conocerse y al explorarse y al bucear dentro de cada uno, encuentran fortalezas y esas fortalezas les ayudan cantidades, como les digo, a manejar situaciones que pueden ser muy complejas en la vida diaria.
Y más ahora pensemos en el tema, pues, de lo que hemos vivido con este cambio que ha generado la pandemia. Tantas pérdidas de todo tipo, ¿no? Pérdidas laborales, las pérdidas de seres queridos. En algunos casos, la pérdida de la salud, el enfrentarnos a tener algunas limitaciones físicas y algunas limitaciones de pronto para hacer lo que queremos. Entonces es muy importante porque se ha visto que las personas que tienen una vida espiritual logran adaptarse mejor a muchas situaciones que pueden ser adversas. El creer en algo, en creer en nosotros mismos, en el pensar que hay una trascendencia y no pensar que todo es inmanente es una cosa muy interesante y a muchas personas les ayuda a superar problemas bastante complejos. Problemas como el dolor crónico, por ejemplo, problemas como las enfermedades incapacitantes, problemas como las pérdidas de las personas que amamos. Entonces vemos cómo la espiritualidad realmente cumple un papel muy importante y nosotros, por ejemplo, los que trabajamos en salud mental, tenemos que tener en cuenta que este elemento del ser humano es algo respetable y que la persona que es espiritual, de alguna manera vemos cómo puede acoplarse mucho mejor a los tratamientos, puede acoplarse mucho mejor, tiene una mejor adherencia al manejo clínico y esto va en beneficio de cada uno. Por eso pienso que hablar de espiritualidad en estos tiempos es importante. La sociedad occidental parece que haya estado desde hace mucho tiempo separada del espíritu y está volcada muchas veces a las apariencias, a lo exterior, a lo palpable, a lo inmediato, a lo físico. Y entonces muchas veces por estar corriendo, buscando algo que ni siquiera saben que se está buscando, han perdido esa conexión con ellos mismos, o sea, han perdido la conexión con la espiritualidad. Muchas personas tienen miedo a hablar de espiritualidad porque consideran que esto puede estar ligado a una secta, a un lavado cerebral, algo que les limita o que les puede generar de pronto problemas en algún sentido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque infortunadamente estamos muy acostumbrados a mirar hacia afuera. Pero yo les quiero hacer una invitación en estos días. Tratemos de empezar a revisarnos, a mirar una cantidad de cosas que quizás están llenas de mucha bondad, que están llenas de elementos que son muy buenos para nosotros mismos y que nos pueden generar además fortaleza y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces el mirar para adentro también es importante, el apaciguar esa mente y el poder reflexionar acerca de lo que somos puede ser un elemento invaluable para nuestro crecimiento personal. ¿Cómo queríamos ser de mayores? Por ejemplo, uno siempre piensa cuando estaba pequeño, tenía una cantidad de ideas, ¿no? Yo quiero ser médico porque los médicos, eso me pasaba a mí, ¿no? Porque los médicos pueden curar a las personas, pueden acompañarlas, pueden consolarlas. Entonces, bueno, yo quiero ser médico cuando crezca. Pero más allá, cuando uno le da un significado, cuando uno dice quiero ser médico porque siento esa cercanía con el otro, esa necesidad de ayudar al otro, entonces estoy mirando la profesión o estoy analizando la profesión desde algo que nace de mí, desde algo que, una pasión armoniosa, desde algo que vibra conmigo en consonancia con lo que yo soy, con lo que yo siento. Entonces yo les pregunto,
aquello que ustedes soñaban cuando eran chicos, acerca de lo que querían llegar a ser en algún momento, generalmente estas conversaciones son conversaciones muy personales con uno mismo, ¿no? Cuando una persona dice quiero ser ingeniero o quiero ser bailarina o quiero ser pintora o quiero ser psicóloga, hay una motivación intrínseca, hay algo que está dentro de uno que genera este tipo de inquietudes, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pensar que las cosas no son tan superficiales. Hay personas, por ejemplo, que te dicen, no, yo quiero, siempre soñé ser médica porque pienso que es una carrera que da dinero, que me va a dar mucho prestigio, que me va a dar poder, que me da la posibilidad de ser admirada, de investigar, de ser. Entonces, fíjate que cuando uno piensa de esa manera, está pensando pues en que te admiren, en que te acepten, en obtener cosas, pero no estás pensando en lo que verdaderamente te motiva, lo que hay adentro. Entonces una invitación, la primera, una reflexión que quisiera hacer en este momento es, bueno, pensemos lo que estamos haciendo en este momento, no tanto lo que deseábamos hacer hace años, sino lo que estamos haciendo en este momento. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es mi motivación intrínseca? ¿Qué es eso que vibra dentro de mí que me lleva a hacer algo? ¿Cuáles son esos valores asociados a lo que yo estoy haciendo? Entonces, aquí hay algo que es importante como pensar, ¿no? Es una invitación a no vivir pegados a lo inmanente, o sea, unidos a lo material. Vivir mejor en el tema de meditar, de pensar más en lo trascendente, no perder el hilo conductor de nuestra vida nunca, que no sean los demás los que nos manejen, sino tener nosotros como esas riendas de esos caballos que a veces quieren desbocarse, ¿no? Entonces pensar como en ese hilo conductor, o sea, una conexión con nuestro sentido de vida, pero todos los días, porque no es lo mismo lo que pensábamos hace 5 años, 10 años, 15 años, a lo que estamos pensando ahora, porque las experiencias, el encuentro con el otro, los desencuentros, los desengaños, las alegrías, las pérdidas, las ilusiones, van generando cambios y a veces debemos palparlos, y para poderlos palpar pues tenemos que, como les digo, sabernos comunicar con nosotros mismos, ¿no? Hay que crecer en lo espiritual. Lo primero que uno ve que limita como ese crecimiento en lo espiritual es el hecho de correr y correr y correr, vivir una vida donde quiero tener logros, alcanzar metas, llegar, intentar, bueno, ser el mejor, compararme. Entonces yo les invito, bueno, paremos un poco de llenarnos de retos, dejemos de correr, tranquilicémonos un poco, ¿sí? Ustedes espero que hayan escuchado de Wendy ese cuento maravilloso que tiene que ver con apaciguar la mente, que cuando uno apacigua la mente llegan las cosas, llegan muchos elementos que le pueden a uno ser guía y pueden ayudarlo a conectar con la misma vida. Entonces es importante en un momento, el primer elemento es parar, dejar de correr. Lo segundo, cuando hablemos con nosotros mismos, no hablemos para reprocharnos, para insultarnos, para tratarnos mal, para de pronto compararnos con las demás personas y hacernos sentir diminutos. No, hablemos con nosotros con amabilidad, con la amabilidad que le hablaríamos a alguien cuando la queremos. Y sobre todo, más que amabilidad, con mucha sinceridad, con mucha honestidad. No es sencillamente empezar a tapar los elementos que de pronto nos puedan parecer complejos, conflictivos, sino también tenerlos en cuenta, tenerlos en la mente. Porque si nosotros empezamos a pensar en cosas de manera repetitiva, y entonces lo que hacemos es distraer nuestra mente y cambiamos el tema y decimos, no, yo esto no quiero pensar porque esto me molesta. Entonces, si te molesta algo, lo mejor es encontrar
cuál es el origen de lo que te está molestando y sacarlo de raíz para que no te siga molestando. Es como cuando nos enterramos una espinita. O sea, nosotros podemos decir no está la espinita o evitar poner el dedo, si nos la hemos enterrado en el dedo, sobre una superficie y movilizarlo y decir no, aquí no está pasando nada. O podemos empezar a buscar, sí, con una lupa o con un espejo y empezar a buscar la espina y retirárnosla. Eso va a doler, sí, va a ser un dolor, pero va a ser un dolor útil porque nos va a ayudar al cambio. Por eso les digo, si tenemos un problema con nosotros mismos, si tenemos una dificultad, pues escribámosla, tratemos de meditar acerca de ella y cuando veamos definamos qué es lo que nos está pasando, entonces tratemos de buscar en nosotros elementos para tratar de sanar. Pero si no encontramos esos elementos, si nos sobrepasa, si vemos que no depende de nosotros, o si nos damos cuenta de lo que estamos pensando puede ser algo irracional, o las emociones que estamos sintiendo son demasiado fuertes o son demasiado, negativas o de alguna manera impactantes en nuestra vida y vemos que nos superan, entonces tener la capacidad de dejar el miedo entre paréntesis y buscar ayuda profesional. Porque muchas veces cuando tenemos miedo evitamos, tenemos la habitación, tenemos la posibilidad de correr o enfrentamos a la loca, es decir, nos enojamos, discutimos con nosotros mismos. Cuando haya dudas, pues lo mejor es parar un momento, intentar definir cuál es el problema que está generando esas emociones y si vemos que esas emociones son repetitivas en el tiempo, digamos la tristeza, la ansiedad, la rabia, pues entonces buscar ayuda profesional. Esto es muy, pero muy importante. Entonces, el segundo punto que les digo es, hablemos con nosotros mismos con mucha honestidad, pero con amabilidad y compasión. Esto es muy importante. Tercero, no somos máquinas. No somos seres que nos definimos simplemente por las cosas que hagamos o por los éxitos que tengamos o por la productividad. No, nosotros también somos seres que merecemos ese reposo, ese descanso, ese regalarnos tiempo. Y regalarnos tiempo no es perder el tiempo. Cuando nos regalamos tiempo de verdad, estamos nutriendo nuestra mente, estamos nutriendo nuestro espíritu con cosas que a nosotros nos hacen vibrar. Qué bueno sería que cuando estamos cansados no nos pongamos simplemente a pensar, uy, cuánto trabajo tengo, cuántas cosas me faltan, tengo que seguir trabajando porque eso no nos va a generar un ambiente propicio para crecer. En un momento dado decimos, yo también tengo derecho a regalarme tiempo para sentirme bien, para cultivarme, para disfrutar. Qué cosa más deliciosa que escuchar la canción que más nos gusta después de que hemos determinado de hacer un trabajo cuando estamos embotados, o hacer una pausa activa y movernos e ir a mirar un atardecer hermoso con la pareja, o buscar de pronto un momento para leer un libro que no tiene que ver con el estudio, con el trabajo en el que nosotros nos dedicamos. Entonces el regalarnos ese tiempo para estar con nosotros mismos también, para sentarnos a pensar, a reflexionar acerca de nuestra vida, de lo que queremos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, pues puede ser también algo muy útil. Otra cosa importantísima, agradecer la vida y agradecer todos los elementos que nos van llegando. Porque fíjense que cada una de las cosas que van generando los cambios son cosas muy importantes y muchas veces nosotros ni siquiera las tenemos en cuenta. Cosas tan sencillas como esta conexión a internet que permite que estemos conversando y estemos reflexionando sobre este tema. ¿Qué tal que yo no tuviera luz en este momento? Que se fuera la señal. ¿Qué ocurriría si de pronto de alguna manera perdiera yo la vista? O de pronto no pudiera seguir hablando porque estoy afónica. Entonces uno muchas veces no se da cuenta de cuántas cosas tiene, de cuántas cosas
es maravilloso disfrutar y estamos siempre pensando en lo que nos falta, ¿no es cierto? Yo creo que generalmente somos seres completos, venimos al mundo desnudos y tenemos una cantidad de elementos dentro de nosotros mismos que como nos hacemos una adaptación hedónica, que quiere decir, como sabemos que funcionan bien, como sabemos que, por ejemplo, obtenemos una linda taza de café y compramos un café delicioso, como estamos acostumbrados a prepararlo, ya no nos parece la gran maravilla. Pero si estamos en un momento de precariedad donde perdemos esa taza de café, pues en ese momento la estamos añorando. Cuando agradecemos, estamos mucho más conectados con esa sensación de placer del momento. Cuando agradecemos, estamos mucho más conscientes de lo que tenemos. Por eso la gratitud, entre otras muchas cosas, es muy valiosa para poder cultivar esa vida interior y esa espiritualidad, ¿no es cierto? Y no solamente agradecerle a la vida, agradecerle a las personas por cada uno de esos actos bondadosos, por cada una de esas palabras de consuelo, por cada uno de esos pequeños detalles que día a día tienen, por ese saludo en el ascensor, por el hecho de acordarse de nosotros y traernos una tacita de café. Todos estos elementos, o una sonrisa, porque muchas veces una sonrisa nos cambia el día. Entonces, el estar atentos a esas actitudes de los otros e incorporarlas y retribuirlas de manera muy grata y utilizar esta gratitud, pues ayuda muchísimo. A ver, una de las cosas importantes que yo recuerdo es una frase de Viktor Frankl, que es básicamente: lo importante no es lo que esperas de la vida, sino lo que la vida espera de ti. Fíjense cómo es interesante este dato. No es lo que tú deseas, no es lo que tú quieres, no es lo que tú quieres obtener, es que yo quiero, yo. No, ¿qué espera la vida de ti? Y cuando uno es consciente de lo que es como ser humano, como persona, de los falencias, los valores, las limitaciones que uno tiene, pues entonces está uno un poco más ubicado en la vida, ¿no es cierto? Hay otra cosa que considero que es importante y que me gustaría pues reflexionar con ustedes. Y es un elemento que considero fundamental y muchas veces lo hemos hablado con mis pacientes porque les ha sido de mucha utilidad. El contemplar el mundo con atención y dejarnos conmover. Es muy triste ver que muchas veces nos acostumbramos a la violencia callejera. Hace unos días a una persona muy cercana le arrebataron el celular, la tumbaron en la calle y se hizo un trauma en la rodilla muy severo. Y una de las cosas que noté con mucho agrado fue que habían personas que estaban en los coches pasando y algunas de ellas: oiga, ¿qué le pasa? Podemos ayudarles, los llevamos al hospital, ¿cómo les colaboramos? Llamamos a la policía, ¿qué hacemos? Y me llamó mucho la atención de que algunas personas, incluso transeúntes, venían, se acercaban, ayudaban a parar a esta persona, la sostenían, se dejaban conmover, porque entonces es muy interesante mirar esta capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona que está sufriendo y colaborarle, porque te nace, porque te sale del alma, porque sientes que de alguna manera estás reconciliada con ese hecho de ser un ser humano y ver la importancia de ayudar al otro, porque en la medida de que tú le colaboras al otro, te estás dando un gran regalo. Entonces, una de las cosas que les digo es: no nos volvamos inmunes al dolor de los demás. Dejémonos conmover, no solo con lo malo, sino también con lo bueno, con la alegría de los otros, con una sonrisa, que nos toque las cosas que lleguen de los otros, pero de una buena manera.
de una manera transformadora, de una manera que nos permita de alguna forma pues generar cambios. Lo otro, cuando decimos es que yo no puedo permitir que esto me afecte, es que yo tengo que estar como aislado en mi burbuja. Lo que el problema social, el problema económico, la pobreza, la corrupción a mí no me debe tocar, pues ojo, que estas burbujas se explotan porque estamos en un mundo donde pues obviamente hay dificultades, hay desigualdad, hay vulnerabilidad, que de eso les hablé en un post en los días pasados, y el aprender a estar allí y ser solidarios y acompañar en los procesos a la gente, pues nos ayuda más a de alguna manera comprometernos con ese estado de humanidad que tenemos, ¿no? Entonces no nos desafectemos, pero tampoco nos sobreinvolucremos. Lleguemos a un punto medio donde podamos generar elementos y ayudar a la gente, a las personas que queremos, a las personas que consideramos que hemos de ayudar, pero sin que eso nos afecte psicológicamente, ¿no es cierto? Porque hay personas que son extremadamente dadoras y dadoras y dadoras y que de alguna manera, y lo he visto en mi consulta, se sienten tremendamente mal porque no se sienten correspondidas, ¿no? Dicen, no, pero es que yo me hago sino a dar y dar y dar y dar, y yo soy generosa y colaboradora y esto y lo otro. Y finalmente empezamos a reflexionar. Entonces uno dice, bueno, pero ¿tú qué buscas con lo que das? Ah, no, yo busco que la otra persona también me atienda, me cuide, me proteja, me apoye. Es que la gente es muy ingrata y yo la sigo ayudando. Entonces esos ayudadores compulsivos, pues hay que mirar muy bien el por qué generamos estos espacios, por qué damos una ayuda. Y hay algo que es fundamental: no, no volver esta ayuda algo que genere limitación para que la otra persona crezca. Cuando hablo de esto es que es muy bueno ayudarle a la gente a que genere cambios, a que crezca como persona. Es decir, ayudarle, enseñarle a pescar, pero no darle los peces. Porque aquí la idea es que esa persona que tienes al frente cree competencias, cree elementos, le puedas ayudar de pronto con un buen consejo, le puedas ayudar pues con unas orientaciones muy específicas, con algo que vaya a generar en esa persona la posibilidad de que ella misma crezca. Entonces, es una cosa que les digo, también es otra reflexión, ¿no es cierto? Saber también cómo ayudar, a dónde ayudar, y sobre todo pensar que no podemos dar de lo que no tenemos. Si nosotros tenemos una sensación de tranquilidad, de paz, de armonía interior, y lo que hacemos simplemente es reflejo de esa paz, de ese sentimiento de autonomía, de ese sentimiento de tranquilidad que tenemos, y podemos aportar desde allí, bienvenido. Pero cuando aportamos porque nos da miedo perder al otro, cuando aportamos porque esperamos que las otras personas nos retribuyan, si aportamos de manera obsesiva, porque de pronto somos personas que necesitamos controlar, tener un control sobre las demás personas, pues entonces ahí esto no estaría, pues no sería algo que nos ayude a crecer demasiado. Entonces, ¿desde dónde estoy yo ayudando? ¿Desde dónde estoy yo colaborando? Entonces aquí, si bien es cierto, es importante que pensemos que es importante que nos conmovamos, pues tener en cuenta que nosotros tenemos también esos espacios muy personales en los cuales podemos metabolizar y entender por qué nos conmovemos, por qué esto me genera esta sensación, y desde allí, desde la abundancia interior, desde la paz interior, desde la tranquilidad, poder ayudarle al otro, darle un consejo, acordarme del amigo que está sufriendo, acordarme de la persona que está pasándola mal. Entonces, aquí hablaría de otro tema, que sería tener
esa capacidad para desarrollar cada uno de nuestros proyectos, siempre pensando en un sentido de vida. O sea, no vivir sencillamente de lo superficial. No, es que esto está de moda, por lo tanto voy a conseguir esto porque está de moda. Analizar cada vez que voy a comprar algo, un electrodoméstico nuevo, unos zapatos nuevos, un celular, ¿lo necesito? ¿Realmente esto cambia en algo? Pues mi trabajo, mi vida, mis cosas. ¿Por qué hago cada una de las cosas que hago? Ese contacto con nosotros mismos es muy útil. Ese trotar por la vida, pero siendo conscientes de cada paso que damos, sin estar esperando recompensas y sin querer enfocarlo todo hacia el éxito, puede ser muy valioso. ¿Por qué? Porque el caminar por caminar, el disfrutar del aire de la mañana, el darnos ese permiso para gozar de lo que vivimos, también tiene que ver, y de una manera muy importante, con la espiritualidad. Entonces aquí yo quisiera como redondear un poco la idea de espiritualidad, porque la espiritualidad es muy difícil de describir en pocas palabras, ¿verdad? Me demoraría muchísimo tiempo, y eso ha sido tema filosófico, tema de muchísimos pensadores. Piensen que a veces se ha definido como la capacidad que tenemos de comprender lo que somos y el papel que desempeñamos en el mundo como seres humanos. Sin embargo, esta definición podría parecer un poco general y un poquito abstracta, ¿verdad? Lo que me parece claro y me parece importante compartir con ustedes es que la dimensión espiritual es genuinamente humana, o sea, nos hace humanos. La vida espiritual es aquella que nos diferencia de otros seres vivos, o sea, que no son seres humanos. ¿Por qué? Por la manera con que compartimos la vida biológica. Es diferente. Nosotros tenemos la capacidad de pensar sobre lo que pensamos y sobre lo que sentimos. Los humanos tenemos necesidades espirituales, todos, y estas están relacionadas con esas preguntas sobre nosotros mismos. Les pregunto a ustedes, bueno, ¿por qué vivimos? ¿Qué debemos hacer con nuestras vidas desde lo más profundo de nuestro ser? ¿Llevamos una vida correcta? ¿Serán nuestros actos recordados de alguna manera en algún momento? Fíjense, estamos haciendo como entrando dentro de nosotros mismos. Según Speak, hay 3 dimensiones de la espiritualidad. 1. La capacidad que tiene el ser humano de trascender de lo material. 2. Los fines y los valores últimos. Y 3, y que me parece muy importante, es el significado existencial de nosotros como seres humanos. A veces parece que se comprende mucho mejor la idea de no espiritualidad. Es decir, pensamos que esta palabra espiritualidad está demasiado utilizada en muchos ámbitos, así como las consecuencias que llevan el tener una vida desenfrenada, poco planificada, irreflexiva, poco centrada en lo importante, llena de superficialidades, lo que hablábamos ahora, que nos lleva a ir dejando pasar los años sin esa oportunidad de centrarnos en lo que verdaderamente somos y queremos llegar a ser. Muchas personas se lamentan de vivir así, de vivir en la superficialidad, y llevan unas vidas azarosas que les van a producir un gran sentimiento de vacío y de desasosiego. Y eso lo consultan mucho, es que mi vida es vacía, yo no encuentro sentido a muchas cosas, es que yo no siento que pueda comunicarme conmigo mismo, porque no han trabajado, no han mirado hacia adentro, les temen mucho a mirarse ellos mismos, siempre miran hacia afuera. No son capaces de hacer una buena introspección, no son capaces de encontrar esa paz interior, y esto les va a producir infelicidad e insatisfacción. Esto lo vemos
muchas personas que consultan que dicen, bueno, mi vida no tiene sentido, es que mi vida está vacía, mi vida no tiene, o sea, yo no tengo un rumbo, no tengo una trascendencia, no considero que mi vida sea valiosa. Ojo, muchas veces estos sentimientos de vacío, estos sentimientos de no saber, de no encontrar la paz interior, de ser infelices y todo lo demás, puede estar ligado a otro problema, que puede ser, por ejemplo, un episodio depresivo del que hablamos hace días, y puede ser de pronto un cuadro distímico. Una persona con distimia puede estar todo el tiempo sintiéndose infeliz y pensando que su vida no tiene sentido. Pero sí, la vida tiene sentido. Y obviamente cuando estamos en un episodio depresivo tenemos la vida telescopada, como tapada. Entonces no somos capaces de acceder a nosotros mismos. Por eso muchas veces la psicoterapia cumple un papel muy importante, así como el dialogar con personas que sean espirituales, que le ayuden a la persona a mirar otras dimensiones y otros elementos que puedan incorporar a sus vidas para poderse sentir mejor. Sin embargo, trabajar por nuestro crecimiento personal para mejorar, ser mejores para nosotros mismos y los demás, pues nos va a ayudar a encontrar bienestar y satisfacción, y va a ayudarnos a dirigirnos hacia algo que es fundamental, y es esa sensación de paz interior. Y en este sentido, es cierto que la espiritualidad tiene una parte de propósito, de búsqueda de algo muy importante, búsqueda de significado personal. Entonces, el propósito, ese propósito que buscamos en nuestra vida, forma una parte muy importante de nuestro mundo espiritual. La espiritualidad es un camino para combatir esa insatisfacción humana, ya que, ¿qué supone? Supone buscar experiencias que hagan que nuestra vida personal tome sentido, buscando alternativas para llenar ese vacío interior que tratamos de llenar con cosas, ¿no? Con el consumo, de pronto con la crítica, con la burla, con comportamientos muchas veces mecánicos, con llenarnos de información y no analizarla. Entonces esto es muy importante. Estas alternativas para llenar este vacío interior no sirven, y a la postre nos sentimos agobiados, agotados y muy infelices. Entonces, a ver, yo quisiera preguntarles, ¿por qué sería importante o en qué nos ayudaría cultivar la espiritualidad? Un momento, los dejo reflexionando. Piensen un poco y anoten alguna de las cosas. ¿En qué nos puede ayudar el cultivar la espiritualidad? Bueno, podríamos empezar por decir que desde donde hemos venido hablando, desde donde yo les vengo hablando, que la espiritualidad y la contemplación interior contribuyen a contextualizar nuestro comportamiento, meterlo dentro de un contexto y a transcurrir nuestra vida de una manera mucho más amplia. Y esto va a permitir que le demos valor a nuestro camino vital, a lo que estamos viviendo día a día. Nuestra dimensión espiritual nos ayuda a encontrar el sentido del bien, de la verdad y de la belleza. Eso lo decían los antiguos griegos y es muy importante, porque nos ayuda a tomar distancia de lo que nos rodea, tomar distancia de nosotros mismos y contemplar y comprender el mundo y la esencia de muchas cosas. Ese soplo que viene y se mete dentro de nosotros, que nos permite tener una visión como mucho más amplia. Nos ayuda, por eso hablo de trascendencia, porque nos ayuda a trascender de nuestra individualidad para ser capaces de observar nuestro entorno de manera desinteresada, de manera mucho más empática, de manera más compasiva, y como diría Merce Conagla y su grupo que tienen ese trabajo maravilloso, poner en práctica la bondad en acción. Y esto se asocia a poner y actuar de acuerdo a nuestros valores, y esto es fundamental. La espiritualidad alcanza varios ámbitos,
los ámbitos filosóficos, los ámbitos religiosos, claro, por supuesto. Mucha gente muy espiritual en esta semana está celebrando la Semana Santa, ¿sí? Pero también hay muchas religiones que tienen pues sus creencias, sus rituales, sus convicciones, y estas personas espirituales que están dentro de este marco pues procuran vivir su vida de acuerdo a de unos parámetros que les permitan estar como de acuerdo con ellas mismas, ¿no? Con sus valores y todo esto. Y esto es muy importante y muy respetable. Aquí yo no voy a hablarles de religión, ni voy a voy a hablarles sencillamente de todo este contacto que tenemos con nosotros mismos, que nos permite trascender de muchas maneras, en algunos casos buscando un ser superior, buscando algo universal, etcétera. Pero igual el hecho de no negar que tenemos como ese ámbito o ese espacio muy lindo para trabajarlo. Como les decía, alcanza ámbitos filosóficos. Muchos filósofos han hablado del tema de la espiritualidad, psicológicos, y incluso dentro de la psiquiatría se ha hablado de espiritualidad y psiquiatría. Y esto le ayuda a las personas a entender el significado de su vida y de su condición humana, porque recuerden que la espiritualidad es básicamente humana. Entonces nos orienta hacia dónde, hacia cultivarnos por dentro. ¿Para qué? Para poder sentirnos unos seres humanos más completos y unas personas con un mayor bienestar. Entonces por eso considero que es muy importante que le demos pie, le demos de pronto salida a esta espiritualidad. Aquí hay algo, una frase que me parece muy bonita y que quisiera compartirla con todos ustedes. Una vida significativa es la que pasa a formar parte de algo más elevado que nosotros. Y cuanto más elevado sea ese algo, más sentido tendrá nuestra existencia. Piénsenlo. Piénsenlo y me dicen qué piensan o qué opinan de lo que les estoy diciendo. En el crecimiento personal, que es una palabra que uno escucha constantemente, y uno dice, bueno, crecer personal será tener éxito, tendrá poder, será tener más dinero, más posibilidades de trabajo. El crecimiento personal es ese contacto con nosotros mismos que nos va a ayudar a encontrar sentido a nuestra vida. El desarrollo de nuestra espiritualidad y dimensión espiritual contribuye a que seamos más libres para dirigir nuestra vida, que no nos dejemos manipular, a que no nos dejemos arrastrar por los demás, por lo que opinen los otros, por las convicciones, por las convenciones sociales, etc. No. Y nos ayuda a enfocarnos en lo que verdaderamente es importante. Por esto quiero recordarles que la espiritualidad se convierte en un elemento imprescindible para tener un mayor bienestar. Esto o tener un mayor sentido de lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué busco hacer esto y no lo otro? ¿Cuál es mi tendencia? Por eso cuando les digo, cuando soñamos con llegar a ser alguien, es bueno esculcar qué hay adentro de mí. Lo hago porque verdaderamente me convence. Cuando hay pasión armoniosa, las cosas fluyen y muchas veces uno pagaría por hacer lo que hace, ¿sí? Dentro de la parte laboral o lo que sea. Y fluye tanto que las demás personas se dan cuenta y se congratulan con esta persona que está sintiendo, que está vibrando dentro de este ambiente que le es placentero y que le ayuda a sentirse bien, ¿sí? Y a evolucionar. Y como seres espirituales también vamos evolucionando, porque también hay una plasticidad en nuestra mente. Vamos aprendiendo cosas y quizá antes podríamos haber sido muy cerrados para muchas cosas y de pronto nuestra mente empieza a abrirse y empecemos a ver una cantidad de cosas con mucha más claridad. Existe un área de la psicología que se llama inteligencia espiritual, existencial o trascendente. Esto ha sido motivo de estudio
y han tratado de buscar una localización cerebral y también unas correlaciones neurológicas, qué pasa con nuestras interacciones con las demás personas, con nosotros mismos, cuando interactuamos, cuando nos metemos dentro de nosotros mismos, qué circuitos se activan, qué cosas aparecen. Y esto me parece muy interesante. Y ha habido un trabajo del psicólogo Howard Gardner que incluye un mapa muy interesante de las inteligencias múltiples. De eso no les voy a hablar hoy, pero si están interesados, podemos hablar otro día de este tema tan bonito. También se han hecho muchos estudios acerca de los beneficios cognitivos y del desarrollo de la espiritualidad, y esos resultados muestran algo muy alentador. Se ha visto que una persona que maneja esa espiritualidad tiene una vida mucho más longeva, mucho más tranquila, mucho más feliz, y muchas veces está mucho más asociado a la sabiduría. Y esta parte es bien interesante. Entonces, pues obviamente hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, hay mucho que estudiar con respecto al concepto de espiritualidad. Y una de las cosas que yo les decía es, básicamente mucha gente piensa que espiritualidad es lo mismo que religión, y parece que esto no es así. Hay personas que son profundamente espirituales, pero que no profesan ninguna religión, y son compasivas, son correctas, son honestas, son generosas, son colaborativas, pero sí es cierto, y eso hay que reconocerlo, hay otros casos en que la religión y la espiritualidad están estrechamente relacionados. Pero en todo caso, y para tener en cuenta, muchos expertos suelen diferenciar los dos términos. Se cree que todos los seres humanos estamos dotados de la espiritualidad, pero la espiritualidad tiene que ver, como les digo, con la trascendencia, con el sentido de vida y con los valores de las personas. Cada vez que nuestros hijos inculcamos valores, cada vez que nuestros hijos les decimos, miren hacia adentro, analícense, traten de entender por qué hacen lo que hacen, entiendan por qué están reaccionando de esta manera, pero de manera compasiva, de manera clara, sin juzgarse. Cada vez que evitamos estigmatizar al otro, criticar, juzgar, cada vez que actuamos pensando que somos un todo y como todo tenemos que cuidarnos y tenemos que colaborar, estamos siendo espirituales. Entonces, se sabe que muchas personas no necesitan ser creyentes para experimentar esa necesidad de cultivar una vida espiritual, para tener ese deseo de darle un sentido a la vida y tener certeza de que lo que hacemos es lo correcto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque la espiritualidad no es nada excluyente, es incluyente, porque todos tenemos la posibilidad de desarrollarla, y como valor, pues lo tenemos que cultivar cuando cultivamos unas flores, y cada vez que vamos creando como espacios donde trabajamos esos valores, vemos cómo de alguna manera vamos creciendo como personas, vamos obteniendo este crecimiento personal. Esto influye en muchos ámbitos de nuestra vida y le da una mayor dirección, una mayor guía a todo lo que somos y a lo que hacemos. Una persona espiritual es consciente de su propia identidad y de su papel en el mundo. Puede llegar a alcanzar niveles de conocimiento sobre él mismo bastante profundos, y también desarrolla con más facilidad estos valores personales. Pero si eso lo inculcamos desde pequeños, si aplicamos esta bondad en acción, si aplicamos si damos ejemplo a nuestros hijos con actos que generen en ellos estos valores, pues esto es invaluable porque les estamos haciendo un regalo inmenso. Miguel de Cervantes decía que tu negocio más importante sea el conocerte y construirte a ti mismo, lo cual constituye la lección más compleja, más difícil de la vida.
como les decía, es muy importante enseñar a nuestros hijos este valor. ¿Por qué es importante la educación? Porque no olvidemos que la crianza no consiste únicamente en asegurar las necesidades básicas de las personas, el baño, la higiene, el cuidado, no. Estamos ayudando a que esa persona se construya. Y entonces en esta personita tenemos que ir sembrando unas semillas de valores y cultivar esa dimensión más humana, lo que nos hace más humanos y lo que nos hace trascender. Recuerden que la espiritualidad cambia la perspectiva con que los niños son capaces de mirar la realidad. Entonces, a ver, hay muchos movimientos pedagógicos que hacen eco de la importancia de estimular la espiritualidad en los niños en diferentes culturas. Entonces, esto sería interesante analizarlo y conversarlo con los diferentes métodos o medios de educación en nuestros países, porque de verdad vemos que la espiritualidad cumple papeles bien interesantes. Dentro de la espiritualidad nosotros miraríamos, sobre todo en los niños, qué cosas hay que promover. Y dentro de las cosas que hay que promover sería, por ejemplo, la posibilidad de que ellos se maravillen con las cosas que ven, la importancia de vivir las experiencias personales con alegría y con gratitud, enseñarles a tener gratitud, agradecer cada momento, cada cosa bonita que ocurre y también aquellos momentos que no son tan fáciles, pero que nos enseñaron, que nos trajeron algo, que nos dieron algún tipo de aprendizaje. Ayudarles a mantener o a crear estos ambientes de serenidad, de propiciar esa serenidad interior, de que ellos puedan tener contacto con ellos mismos y conversar con ellos de una manera amorosa, amable. Y también esto ayuda muchísimo cuando nos conocemos, cuando sabemos nuestros límites, nos ayuda muchísimo a elaborar adecuadamente los duelos, las pérdidas, el dolor, la frustración y también ayudarles a tener en cuenta la importancia de la relación con el otro y del respeto hacia la otra persona. La importancia de no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Es decir, la no burla, la no violencia, el no estigmatizar, evitar elementos que inciten al bullying, ¿sí? Y predisponer a estos niños a crear vínculos con los seres humanos, incluso con los elementos que les rodean de una manera amorosa, pero sana, adecuada, sin dependencias, sin apegos que puedan en un momento dado generarles grandes dificultades. Entonces, aquí yo quisiera, como en estos días tan especiales, que ustedes se dieran un tiempito para analizar este tema de la espiritualidad. Dentro de la psiquiatría se viene trabajando desde hace tiempo el tema de la espiritualidad porque vemos que a nuestros pacientes les es de mucha utilidad tener un sentido de trascendencia. Incluso muchos de los pacientes que son profundamente religiosos sienten que su espiritualidad les permite en un momento dado superar momentos muy angustiosos, muy dolorosos. No solamente el tema del dolor físico, sino también el dolor mental, también, como les decía yo, los duelos, las pérdidas. Y quisiera invitarlos a todos a que cultivemos este valor de la espiritualidad y que recordemos que es una manera maravillosa de centrarnos, de autoconocernos, de tener un mejor vínculo con cada uno de nosotros y que de esa manera, fortalecidos con este autoconocimiento, con este autorrespeto, con esta actitud compasiva hacia nosotros mismos, podamos de alguna manera reflejar esto en las demás personas
pero como les digo, reflejarlo de manera natural, de manera auténtica, de manera autónoma. Bueno, yo creo que este tema daría para mucho. Yo no quisiera de pronto despedirme sin agradecerles a cada uno de ustedes este tiempo que me regalan, esta compañía semanal. Y bueno, espero sinceramente que terminen esta semana de la mejor manera posible, que piensen cuáles elementos de esta espiritualidad hace falta trabajar y que hagan este alto en el camino para reconciliarse con lo que son, para la autoaceptación y para mirarse con tranquilidad y sobre todo con mucha honestidad. Muchas gracias por estar conmigo y los espero en un próximo Café con Iris con todo el cariño del mundo. Hasta pronto. Espero sus comentarios.